Buenas noches, amados consiervos de la evangelización mundial de nuestros días. Jesús es el Cristo. Le damos la bienvenida a la hermana Patricia desde Perú, que se está conectando con nosotros hoy. Nos visita. Qué gusto, hermana Patricia. Es una invitada del hermano Erwin. Ella me decía que tanto había insistido el hermano Erwin que ella iba a ver cuál era la insistencia de que ella escuchara el mensaje. Y le decía yo que es que cuando la fe de creer correctamente como enseña la Escritura, que Jesús es el Cristo, esta es la fe que el Padre por medio de su Espíritu Santo nos revela. ¿Sabe qué ocurre, hermana Patricia? Que deseamos que todos puedan creerlo como enseña la Biblia. Por eso es que esa es nuestra intención. Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Y este es el deseo de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. De manera que no estamos haciendo algo simplemente como una doctrina, como una organización. Es que no es una iglesia más, es la única iglesia de la cual Dios estableció, y es la iglesia que crea correctamente como enseña la Escritura, que Jesús es el Cristo. Cumplir la evangelización mundial es compartir el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero este es el mensaje que hoy no se está dando en el mundo. Y lamentamos, pero el mundo está lleno de iglesias, el mundo está lleno de pastores, de ministros, de líderes, de personas que aún manifiestan una fe y hasta ante el mundo pues son calificados como personas que merecen cierto respeto, cierta consideración por todo lo que hacen. Pero cuando vamos a la Escritura y a la luz de la Biblia, vemos cuál es el contenido que estas personas, que aunque son famosas y tienen muchos seguidores, vemos que el mensaje no es preciso, conforme al evangelio original que enseña la Escritura. Y tenemos que detenernos en esto, hermana Patricia, y todos los hermanos que están ya en la sala. Tenemos que detenernos en esto porque pareciera que hoy en día se estuviese hablando de este único mensaje, pero no es así. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que esta fe sea perfeccionada, sea precisa en nosotros. Y vamos a orar. Oremos para que hoy no seamos o no creamos nosotros que hemos venido simplemente a llenar nuestra mente de conocimiento. Tampoco estamos en un estudio bíblico. No es esto lo que deseamos. No es. Lo que deseamos es verdaderamente cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Pero esta es la obra de Dios y Dios nos permite buscar a las personas. Y cuando encontramos a una persona que quiera escuchar, le compartimos. Pero si esa persona escuchó una sola vez y ya no quiso más, pues claro, no podemos obligarla, pero verdaderamente entonces Dios está en esa persona. Es de Dios esta persona. Los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Los que son de Dios escuchan la voz de Dios. La voz de Dios es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que no estamos hablando simplemente de un conocimiento, no estamos hablando de que tengamos experiencia religiosa o no. No es eso. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo en este tiempo. Y vamos a orar, hermanos. Jesús, quien es el Cristo, te damos gracias esta noche, en este tiempo que nuevamente nos permite conectarnos. Padre, lo agradecemos por medio de tu Espíritu Santo, porque hoy tú nos das la gracia para que confesemos el único mensaje del cual tú dejaste plasmado en los 66 libros de la Biblia. Por eso hoy oramos porque verdaderamente nuestros sentidos sean abiertos. Es que Satanás precisamente lo que hizo fue agudizar los sentidos, dañar los sentidos, extraviar los sentidos de Adán y Eva para que dejaran de creer la palabra. La palabra que saliendo de la boca de Dios era la palabra a la que ellos tenían que aferrarse. Pero aferrarse para nosotros hoy es a la persona quien es esa palabra. Y esa persona es Jesús, quien cumple el oficio del Cristo. Permítenos aferrarnos, agarrarnos a esta persona, quien es la palabra, a Jesús, quien es el Cristo, y que no nos soltemos. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que sea revelado el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo en cada uno de nosotros. Oramos para que esta noche no lo veamos como una conferencia. Es que no somos conferencistas, somos aquellos que están cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Y esta obra es de Dios, pero a Dios le plació revelar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero este contenido, cuando es revelado, se evidencia en la obediencia.
Es que muchos hoy dicen que creen, pero cuando escuchamos el contenido que desde los púlpitos, desde las diferentes plataformas, aún siendo pastores, apóstoles, profetas, maestros o evangelistas, el contenido es totalmente contrario a la fe que Dios estableció para que el hombre fuese salvo. Por eso oramos esta noche por nosotros, para que nosotros seamos aquella primera puerta a la que entre la palabra, a la que entre la persona de Jesús, quien es el Cristo. Y que abriéndose esta puerta a esta palabra, esta persona, Jesús, quien es el Cristo, entre en nosotros y nos llene hasta los tuétanos. Y que verdaderamente nosotros obedezcamos cumpliendo el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores dignos de llamarnos consiervos, dignos de llamarnos hijos, dignos de llamados salvos. Gracias, Padre, porque esto no es por esfuerzo de hombre. No nos esforzamos en nuestra humanidad. Nos esforzamos en la gracia de Dios porque quisiéramos que todo el mundo creyera. Pero aún en la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, con toda la genuinidad de la fe, con la misma persona de quien es el evangelio de Jesús el Cristo, entre ellos no lo pudieron reconocer, no lo pudieron creer. Ayúdanos para que hoy, ahora nosotros no seamos de aquellos que con una cantidad de conocimiento bíblico digamos, sí, ya yo lo creo, pero verdaderamente estamos vacíos de Jesús el Cristo. Somos dignos de conmiseración, de lástima. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo esta noche, para que tu gracia sobre nosotros sea verdaderamente abriendo nuestros ojos, para que no seamos de aquellos diligentes, sino que verdaderamente nosotros no seamos de aquellos que no obran, porque aún siendo diligentes nosotros, por estudiar mucho la escritura, aún siendo diligentes por hacer muchas cosas, pero si no estamos verdaderamente cimentados en la fe de la cual el Padre revela por medio del Espíritu Santo, entonces todo eso que podamos hacer, verdaderamente ¿de qué sirve? Es que hoy la iglesia está en ese punto y ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. No queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos en la religión. 15, 20, 30 años, hasta más, perdidos en la religión, con la Biblia en la mano, en los púlpitos, aún dirigiendo personas, pero nunca pudimos predicar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ayúdanos y ayuda a todos los consiervos que en este momento se encuentran en el mundo. Oramos por todos los pastores que están cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Oramos para que la fe sea perfeccionada por aquellos hombres, mujeres, aquellos ministros, apóstoles, profetas, maestros o evangelistas, a los que tú les estás dando la gracia de creer correctamente que Jesús es el Cristo. No es simplemente un contenido. Oramos para que el mensaje sea verdaderamente perfeccionado en todos nosotros. Oramos porque seamos ayudados, Padre. Gracias por este tiempo tan extraordinario. Es un tiempo que lo valoro mucho. Es un tiempo que verdaderamente es muy importante para nosotros. Para el discípulo de Jesús el Cristo es muy importante. Es que en la religión hicimos y aún dimos muchos discipulados, pero ningún discipulado verdaderamente nos dio la vida. Es que la vida viene por medio de la revelación de que Jesús es la persona que ejecuta el oficio del Cristo, de que Jesús es la persona que cumple el oficio del Cristo. Por eso te pedimos hoy que nos ayudes y que todos los 5 continentes sean llenos del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y de esta manera vendrá el regreso. ¿Vendrá quién? Jesús el Cristo. Regresará Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias. Y oramos por el pastor Jody de la República Dominicana. Gracias por este haitiano, este ministro, este siervo, este consiervo, este discípulo tuyo, que tú lo has puesto en esta nación con la intención, el propósito, la conclusión y la dirección de que se cumpla la evangelización mundial en nuestros días allá en Haití. Y que desde Haití también pueda, desde República Dominicana también se pueda salvar las islas del Caribe, se pueda salvar Centroamérica, continente americano y aún todo el mundo. Oramos para que hoy esta palabra que sale de la boca de él pueda perfeccionarnos, ayudarnos, cimentarnos en la roca quien es Jesús el Cristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Damos la bienvenida ahí a los hermanos. Buenas noches allá a los hermanos de México. Bienvenido. Jesús es el Cristo. También le damos la bienvenida a la hermana. Ahí está la hermana Patricia de Perú. Bienvenida.
allá mi esposa que está en otro lugar, está conectada ahí. Bienvenida. Hola, esposa. Saludo. Y bien, vamos a escuchar al pastor Yeudi de Sama. Pastor Yeudi, buenas noches. Jesús es el Cristo. Buenas noches, Jesús es el Cristo. Es un placer estar en este momento acá junto a ustedes para poder compartir el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ante todo, le damos muchas gracias al Padre, que por medio de su Espíritu Santo nos da de su gracia para poder estar en este momento aquí, compartir el evangelio original de la Biblia. Estamos dando la bienvenida a todos que están aquí presentes en este momento. Espero que Dios nos pueda hablar en esta noche, como siempre nos ha hablado, que podamos escuchar su voz, podamos escuchar a esa persona, la voz de Dios. Entonces, esa persona no es otra que Jesús, quien es el Cristo, que la podamos escuchar esta noche misma y para que Dios nos pueda hacer crecer a su imagen más y más cada día, porque su imagen no es otra cosa que Jesús, quien es el Cristo. Entonces, gracias a Dios y vamos a empezar ahora mismo. Pues para empezar, les invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 20, versículo 31. Dice acá, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos un tema muy importante en esta hora que tenemos que tocar y tenemos que abordar o tenemos que fijarnos en él con ojos clínicos. Digo ojos clínicos porque es un que está pasando por momentos, diría, muy difícil en el cristianismo. Es el tema de evangelio. Todas las organizaciones cristianas, todas las religiones tienen como base el evangelio. Pero cuando nosotros le preguntaríamos cuál es la definición que tiene del evangelio, podemos encontrar muchas definiciones diferentes debidamente al conocimiento teológico que tiene esa persona, debidamente a cantidad de tiempo que esa persona tiene andando, asistiendo a una iglesia, que debidamente de la calidad de persona o también de la familia que se cría, todo esto. Pero como el evangelio no es algo, el evangelio es alguien, entonces no puede ser aprendido por ninguna parte, puede ser solamente revelado. Por lo que hoy podemos decir que los institutos bíblicos o teológicos se están esforzando mucho más para enriquecer sus tablas de materias o de materias para poder dar un mejor estudio posible, para que formen a las personas a salir al mundo, para conquistar el mundo con el evangelio, pero sin tener claro la definición del evangelio, que es una persona, pero no es una ideología como lo están promocionando. Dios nos ayude para que nosotros podamos tener claramente esta definición y la podamos vivir, y para que el mundo verdaderamente pueda escuchar esa definición y a través de ella la humanidad
pueda encontrarse con Dios. El evangelio no tiene otra definición. Tiene una sola definición. Es que el evangelio no es algo. El evangelio es alguien. Y este alguien es Jesús, quien es el Cristo. La persona puede decir, claro, el evangelio es buena noticia. Y dicen buena noticia, está bien. Pero, ¿qué es la buena noticia? La buena nueva, ¿qué es? La persona puede pensar que una buena noticia, por ejemplo, un presidente viene para acá y anuncia que va a dar mucho dinero a un barrio. ¡Wow! Pero qué buena noticia. Pero no es el evangelio. Es que un pastor puede levantar un ministerio y dice que vamos allí, vamos a hacer un orfanato para los niños que no tienen familias. Está bueno, pero no es el evangelio. Y vamos a ver esta noche qué es la buena noticia, la buena nueva. La gente puede pensar que cuando dice buena nueva es cuando dice Jesús viene o Cristo viene. Como dicen, Cristo viene en toda parte. Lo ponen en la pared, lo ponen en toda parte, en la mata, a toda parte. Cristo viene, Cristo viene. Para ellos es buena nueva. Pero vamos a ver juntos qué es la buena nueva de la que nos habla la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy, aquí viene la buena noticia, la buena nueva, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Aquí viene la buena noticia, la buena nueva, es que Jesús es el Cristo, Él es el Señor. Entonces no hay otra buena nueva. Es que cualquier otra cosa que dice la gente. Ahora mismo acabé de recibir un mensaje de una hermana desde La Habana, Cuba. Ella está en rumbo a Italia, ella es cubana. Ella me escribió, me dijo que lo bueno está por venir. Y como yo iba a ir conectarme para compartir, entonces no me da tiempo para contestarla. Pero después de eso, le voy a decir que ya hace 2001 años que lo bueno había de venir. Ya vino ya vino. Lo mejor que vino fue Jesús, quien es el Cristo. No puede ser algo mejor. Cuando Jesús, quien es el Cristo, regrese, entonces vendrá como juez, dice la palabra de Dios, pero no vendrá como el Mesías que había de venir, como los profetas lo anunciaron, ya vino. Entonces, el tema del evangelio es un tema muy diluido en el mundo, pero Dios nos ayude para que cualquiera de nosotros que estemos escuchando ahora este evangelio original de la Biblia, tengamos claro y clarísimo de que el evangelio es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y no hay salvación si creemos que el evangelio es otra cosa. No existe ninguna salvación, no salvación en ninguna otra creencia. No puede ser, porque la Biblia establece cómo nosotros debemos de creer para ser salvos. Entonces, nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, allí en 2 Corintios 4, versículo 4, podemos ver que el diablo, que es tan inteligente, él sabe muy claro cómo él puede opacar la salvación de alguien.
Él no hace muchas cosas. Él hace una sola cosa. Entonces, a partir de ahí, está perdido todo el mundo. Y el diablo no tiene muchas cosas que hacer. Como él le tiene engañados a todas las naciones. Es que piensan que el diablo, por ejemplo, le hace robar a uno, le hace prostituir a uno, le hace de todo mal, de toda maldad. No, pero el diablo no toma tanto tiempo para hacer tantas cosas en detalles. Él hace una sola cosa. Una sola misión que él tiene. Es cegar el entendimiento de la persona para que no se le llegue la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Una vez que no le llega la luz del evangelio de la gloria del Cristo, entonces esa persona se perece. Porque el que permanece en la luz, que es la luz mismo, es Jesús, que es el Cristo, entonces no puede permanecer en las tinieblas. Y todas esas cosas malas se encuentran en las tinieblas. Pero cuando Jesús vive en la vida de alguien, Él es el Cristo, entonces reina en la vida de la persona, entonces gobierna la vida de la persona, entonces todas esas cosas malas no tendrán lugar allí en el corazón de la persona, porque Jesús, quien es el Cristo, es luz y habita allí. Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo, es que podamos no solamente compartir el evangelio original de la Biblia como es, tal como es, sin añadir, sin quitar nada. Es que nosotros también podamos vivirlo como es. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo ha hecho una declaración en Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Esa declaración, y fue con mucha molestia que él tenía. Y esto nos hace descubrir que existe un evangelio falso también. Entonces, ya nosotros acabamos de ver que el evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Entonces, y el falso, vamos a ver cómo se manifiesta. Ahí en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Wow. El apóstol Pablo, sin ninguna reserva, no fue él mismo que creó el vocabulario anatema para la persona que predica un evangelio diferente. Es que eso viene de Dios. Es que ahorita yo estaba compartiendo el evangelio original de la Biblia en la iglesia, o en el templo donde estoy asistiendo. Le hacía una pregunta a los hermanos. Le preguntaba cuál era el pecado más grande que alguien puede cometer dentro de la iglesia. Muchos decían que tal vez cuando uno se cae en la fornicación, adulterio, etcétera. Estaba muy bien. Pero al final le dejaba saber que el peor pecado que se puede cometer dentro de un templo se comete desde el púlpito. Es cuando alguien predica un evangelio diferente, entonces manda a todo aquello que están oyendo para el infierno.
al mismo momento, porque predica un evangelio diferente. No le da una fe a la gente que no es correcta. Entonces, si tu evangelio es incorrecto, tu fe es incorrecta, entonces no hay salvación. Entonces, es que yo puedo entender que fue palabra dura, pero gracias a Dios pues llegaron a entender con mucha claridad lo que quise decir. Es que no era sin razón que los discípulos, que muchos de los discípulos de Jesús, que ese Cristo le dijo, y en Juan capítulo 6, por ahí, versículos 65, 66, dijeron, pero esas palabras son duras, ¿quién las puede oír? Pero esto es el evangelio. El evangelio nos corta y nos sana y nos cura. Lo mismo que le ha pasado a la iglesia de Gálatas, que estaban siguiendo ya un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Entonces, de 20 o 25 años después de Jesús, de que Jesús, quien es el Cristo, ya había ascendido, ya la iglesia de Gálatas estaba lista a andar detrás de un evangelio diferente. Y segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4, vemos como el apóstol Pablo, él utilizaba un tema que es temor. Temor. Es que cuando alguien tiene temor, entonces se siente muy inconfortable. Es que tenía mucho temor por la iglesia de Corintio. Entonces, allí dice que él tenía mucho temor porque la iglesia de Corintio estaba recibiendo personas que venían a predicar otro evangelio diferente y ellos no dijeron nada. Y ellos, eso es lo peor que puede pasar, que la persona predica un evangelio diferente o que no es el evangelio original de la Biblia y encuentra a la persona que lo aplaude. La persona que dice, vamos, vamos, estamos contigo, vamos, vamos. Es lamentable. Pero el apóstol Pablo se sentía muy mal con esto. Cuando dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es que ahí la iglesia de Corintio empezó a perder la gracia de Dios porque empezaba a escuchar un evangelio diferente. Dios nos ayuda. Es que cuando nosotros veamos la cosa de color blanco y la gente viene y nos dice, es de color rojo, tenemos que tener valor para decir, no, eso es blanco, no es negro. Sí. Por eso, Jesús, que es el Cristo, tenía razón cuando dijo que no vino a la tierra para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque sabe que si yo soy revelado, Dios el Padre, por su gracia, por su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo me revela. Entonces no le revela a fulanito. Entonces cuando fulanito viene para influenciarme, tengo que tener ánimo, fuerza, coraje para decir, hermano, estás equivocado. ¿Por qué? Porque de verdad, hoy Dios está levantando una generación nueva. Un remanente que cree que Jesús es el Cristo. Y de manera precisa, bien precisa. Y que Dios nos ayude a ser parte de esa generación fiel y obediente. Y para cumplir este pacto. El apóstol Pablo no predicó otro evangelio. Pero
no solamente demostró que el evangelio era una persona, pero también él demostró que el evangelio es algo revelado. Si quieren ir conmigo en el libro de creo que Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesús el Cristo para siempre. Amén. El evangelio es por revelación. Y la revelación no se forja. No podemos inventar nada para ser revelado. Solamente es una gracia de Dios. Porque la Biblia habla de esto también. En Mateo capítulo 11, versículo 27, solamente aquel que el Hijo quiere revelarlo, Él lo hace. Así que Dios nos ayude verdaderamente para que nosotros sepamos que no es igual que el otro, en el evangelio diferente, cuando tratamos de defender, de desafiar a la gente para creer. Ese es por la revelación. Por revelación. No tiene nada que ver con nosotros. Dios nos ayude. Entonces, hermanos, y los visitantes que están aquí presentes, vemos que el apóstol Juan, él mismo, bajo del Espíritu Santo de Dios, él dice que la persona que es mentirosa, el anticristo, es el que no cree que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que no cree que Jesús es el Cristo. Ese niega al Padre y niega también al Hijo. La Biblia dice que es el anticristo. Todo aquel que predica un evangelio diferente es un anticristo. Tal vez muchos están esperando que el anticristo venga en el tiempo del Apocalipsis. Sí. Y cuando se va a acabar todo, entonces la iglesia ya no está, entonces viene el anticristo. Pero la Biblia ya está hablando de un anticristo, aquel que no cree que Jesús es el Cristo. Y que no es sin razón que la Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? Es que el pueblo no conoce a Dios. Y que por eso aquí la persona muchas veces es anticristo y no sabe si él es anticristo, pero perece igual, porque la paga del pecado es muerte. No hay salida. Hasta allí podemos seguir y vemos también en Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Dice Jesús, quien es el Cristo:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que no solamente vemos que el apóstol Juan estaba viendo a la gente que predica otro evangelio como anticristo, pero también mira, Dios le había revelado estando en la isla de Patmos que Jesús, que en ese Cristo, estaba en la puerta de la iglesia tocando. Es que donde se posicionó Jesús, afuera. Es que nos imaginamos que la iglesia estaba diezmando. La iglesia estaba haciendo mucha ofrenda. La iglesia estaba preparando cultos para atraer a la gente. La iglesia estaba haciendo el lavamiento de los pies. La iglesia estaba haciendo la cena del Señor y todo. Mira, grupos cantando en la iglesia, coros lindos. Muchos mensajes muy, emocionales, motivacionales. Pero ¿dónde estaba Jesús? Afuera, tocando. Tocando. Afuera, ya estaba, no estaba afuera, estaba tocando a ver si alguien oye su voz. Entonces, hoy en día, hermano, está pasando lo mismo. Hoy casi no le interesa a la gente con la Biblia en la mano el mensaje o el evangelio original de la Biblia. Es que el mismo enemigo, el mismo Satanás, cega el entendimiento para que no se le llegue esa luz del evangelio de la gloria de Cristo. El apóstol Pablo predicó el evangelio original de la Biblia durante todo tiempo de su vida. Y todas las iglesias cristianas nos dicen que ellos tienen el credo de los apóstoles. Ellos están predicando, están creyendo en el evangelio que los apóstoles predicaron. Pero en sus contenidos, en los contenidos de sus mensajes, no tienen nada que ver. Por esto, leen solamente una frase, o no sé, un texto, y van ahí y pierden, y se pierden. ¿Saben por qué? Porque están solamente buscando sus propios intereses. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Porque si, por ejemplo, la iglesia tiene problemas de economía y buscan ahí en la Biblia un tema que es basado sobre la economía, ya, para allá. Si tiene problemas en el matrimonio, allí viene. Pero no saben que todas esas cosas vienen porque el ser humano está separado de Dios. Es por eso cuando la iglesia de Corintios empezaba a seguir un otro evangelio o recibiendo otro espíritu, que no es el espíritu del Cristo. Desde el capítulo 1, Pablo empezó a resolver problemas. Empieza a resolver problemas de divisiones en la iglesia. Capítulo 5 empieza a resolver casos de inmoralidades. Capítulo 6, litigios en tribunales y todos. Capítulo 7, problemas en el matrimonio. Capítulo 8, sacrificios a los ídolos. Capítulo 10, por ahí, amonesta a la gente contra idolatría. Porque cuando la gente no sigue creyendo, que Jesús es el Cristo, ahí vienen los problemas. A partir de allí, porque el problema número 1 es que estamos separados de Dios. El ser humano está separado de Dios. Es que cualquiera que está escuchando por este momento debe de saber que por no creer que Jesús es el Cristo está completamente y exclusivamente separado de Dios y necesita volverse a Dios como el pez necesita volverse al agua cuando está fuera de ella. Porque si no, igualmente que el pez va a ir muriéndose, el ser humano se muere porque ha nacido para estar con Dios. Y solamente estando con Dios tenemos vida. Hechos
capítulo 17, versículos 2 y 3. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo dedica su tiempo a predicar. Y Pablo, como acostumbraba, los vocabularios no son inocentes, se acostumbraba. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Es que se acostumbraba y estaba haciendo esas exposiciones a través de las escrituras. Y cuando la Biblia hace referencia a las escrituras, está hablando acerca de los 66 libros de la Biblia. Es que toda la Biblia fue escrita para una sola verdad, para revelarnos una sola verdad. Pero esa única verdad, que es una persona, esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Es tan importante que Dios tuvo que usar 66 libros para revelarnos una sola cosa. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo, más adelante, por ahí, 25 años más tarde, del capítulo 9 del libro de los Hechos, donde empezó, él no se detuvo. Él seguía predicando el mismo mensaje. Y al final, mira lo que pasó. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. ¿Haciendo qué? A la predicación de la palabra. Que estaba diciendo, ¿qué estaba haciendo? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No puedo creer en otro evangelio. Está tan claro. Pero aún así, el ser humano, porque está muerto, separado de Dios, se necesita de Dios para ser revelado. Porque en realidad un muerto, no tiene conciencia. El apóstol Pablo predicó así. Y la iglesia primitiva también tenía un solo mensaje. Y el mensaje de la iglesia primitiva no es otra cosa que demostrar que Jesús era el Cristo. El ser humano separado de Dios, con el problema de Satanás, el pecado y la separación, entonces no tiene otra cosa que le espera que el castigo eterno. Por eso vino el Hijo de Dios, Jesús, quien es el Cristo, para deshacer todo esto. ¿Y cómo lo haces? Demostrando en una cruz que Él es el Cristo. Entonces, a partir de ahí, consumado es. Y todo está consumado. A partir de allí, la salvación ya no depende de lo que uno hace. En el antiguo pacto, la gente tenía que hacer algo para ser libre, para vivir de lo que hace. Pero en el nuevo pacto, Jesús, quien es el Cristo, a través de Él, solamente necesitamos creer que Jesús es el Cristo y todo está hecho. ¿Y se acabó todo ahí? No. La Biblia demuestra que nosotros, o la Biblia establece que nosotros
debemos de seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces, y no solamente el apóstol Pablo, que demostró, ni el apóstol Pedro, ni la iglesia primitiva. También encontramos un hombre llamado Apolos en Hechos 18, 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concediente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es que Apolos, la Biblia demuestra que era un hombre muy elocuente. Él sabía todo lo que estaba escrito en el libro. Pero el evangelio no tiene nada que ver con la elocuencia de la persona. El evangelio es Dios mismo, a través de Jesús, que es el Cristo, manifestando a la gente, revelando la vida a la gente. Entonces, vemos que una parte donde dice, le animaron a Apolos, porque cuando Apolos ya encontró el evangelio, le enfrentó, se desanimó, porque había hecho tanta cosa por ahí. Él pensaba que con su elocuencia, con su mucho conocimiento de las escrituras, entonces allí podía convencerle a todo el mundo que todo estaba bien. Pero no, el evangelio no tiene nada que ver con esto. Es que tuvieron que animarlo porque se desanimó. Y podemos ver también que cuando Apolos se encontró allí con Aquilas y Priscila y Aquilas, ya él bautizaba un grupo de personas ya en Corinto. Ese grupo de personas, el apóstol Pablo tuvo que pasar por ahí para hacer una reparación. Porque se bautizaron, el apóstol Pablo tuvo que volver a bautizar a esa persona porque no creían antes de bautizarse, antes de ser bautizados. Es que si nuestro evangelio nos sirve, nuestra creencia nos sirve, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos separado de Dios, no sirven tampoco. No es una cuestión, lo estábamos haciendo bien. Solamente eso nos faltaba. No, eso no existe. Es que su evangelio no sirve, entonces tu fe no servía, entonces todo lo estaba haciendo, lo estaba idolatrando, porque estaba sirviendo a un Dios desconocido. Dios nos ayude. Y hay que predicar el evangelio como es. Vamos ahí, hermano, en 1 de Juan 5, estamos terminando. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. El que es de Dios, oye la voz de Dios. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Wow. Es que si la persona no cree que Jesús es el Cristo, entonces él no nace de Dios.
no es nacido de Dios. Es que casi todas las iglesias tienen un versículo que quieren mucho, que aman mucho, que adoran mucho, que dice, 2 de Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas hechas nuevas. Pero las cosas viejas pasaron. ¿Cómo? Alguien estar en Cristo. ¿Cómo? Si la persona no cree que Jesús es el Cristo, no es nueva criatura. Entonces, ¿por qué no es nueva criatura? Entonces no puede estar con Dios. Sigue siendo separado de Dios. Entonces, si sigue siendo separado de Dios, sigue siendo gobernado por Satanás. Entonces, muchos dicen, no, pero estoy en condición. He encontrado muchas personas por ahí, sobre todo cerca de mi casa, una iglesia ahí. Ay, Dios. Dice, la gente dice, yo echo fuera demonios, entonces me siento lleno del Espíritu. Pero ¿cómo va a ser lleno? ¿De qué espíritu está hablando? ¿Cómo va a estar lleno del Espíritu? ¿Qué espíritu? Si no crees que Jesús es el Cristo, ¿de dónde viene ese espíritu que tú tienes? Hay mucho espíritu por allí, está bien. Porque esos espíritus no pierden tiempo. Está en condición. La gente dice, no me bauticé, estoy bautizado, sí, estoy casado, entonces estoy bien. Por favor. Entonces nadie puede tener el Espíritu de Dios si no cree que Jesús es el Cristo. Hay que ser, como siempre digo, que soy feo y franco. Es que yo digo la cosa como es. Es que es un dicho de Cuba. Dice, como yo soy feo, entonces franco, así mismo. Entonces, digo la cosa como es. Hermano, si no cree que Jesús es el Cristo, no puede recibir el Espíritu del Cristo. Porque no hay un desorden. Todo está yendo correctamente como Dios lo establece. Y la Biblia, no hay nada, ninguna otra cosa que puede ser revelada fuera de lo que está establecido en la Biblia. Todo está aquí. Terminamos con ese punto que es el objetivo de la escritura de la Biblia. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Dios escribió los 66 libros de la Biblia con el único propósito de revelarnos a su Hijo como el Cristo. Y más de 300 profecías fueron cumplidas en Jesús. Y es la razón por la cual que creemos y nos aferramos en que Él es el Cristo. Así que, hermano y invitados, Dios nos ayude a verdaderamente comprender y que Él nos revele precisamente que Jesús es el Cristo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendiciones, hermano. Jesús es el Cristo. Maranatha. Jesús es el Cristo. Amén. Hermano, no quisiera que se terminara el tiempo. Quiero seguir escuchando el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Tiempo muy importante. Muchas gracias, Pastor Jeudy, a usted por compartirnos el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo esta noche. Hermanos, deseamos escuchar, aquí tengo por WhatsApp al hermano de Brasil, al hermano Iván, y está de Cuba la hermana Mirielis. Vamos a escucharlos a ellos y luego voy a escuchar, hermano Iván, por favor, ¿nos escucha? Hermano Iván en Brasil, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Jesús es el Cristo. Le escuchamos, hermano Iván.
Hermano Iván, ¿usted nos puede compartir qué pudo quedar más claro esta noche? ¿Qué comprendió usted más preciso acerca del mensaje que el pastor Yeudi desde República Dominicana nos estuvo compartiendo? Claro, no puedes contar mucho por la señal que interfiere un poco, pero lo que puedes entender es que cómo el Evangelio Satanás logró realmente entegrecer el inicio de todos nosotros, ¿no? Entonces estaban las religiones, las demás, toda la humanidad, para que no conociera realmente la verdad del Evangelio que Jesús es. Y hoy como se ve, se perdió realmente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Porque yo debo creer que Jesús es el Cristo. Y yo mismo, predicando que Jesús es el Cristo, no podía comprender ni tampoco demostrarlo, ¿no? Como es, como Dios puso realmente en los 66 libros de la Biblia, el Evangelio que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que pude comprender, pastor. Gracias, hermano Iván. Y el hermano Iván ¿Aló? Venancio está en Brasil, está en la triple frontera, ya en Colombia, Brasil y Perú. Si no me equivoco, es así, ¿no, hermano Iván? Ok. Bien. Vamos a Sí, escuchar. la triple frontera, pastor. Ajá. Ok. Creo que le está llegando un poco tarde el audio que yo le digo. Ok, hermano Iván, muchas gracias. Vamos a escuchar, si usted puede silenciar su micrófono ahí, hermano Iván, por favor, vamos a escuchar a la hermana Mirielis. La hermana Mirielis está en Cuba. Hermanos, conocí Cuba cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días y sé lo que es la conexión en Cuba. Cómo una persona para conectarse en Cuba verdaderamente es algo, es bastante fuerte, es rudo. Pero agradezco al Padre que por medio del Espíritu Santo le permite a la hermana Mirielis y ha estado de continuo, está interesada. De hecho, ella, pastor, por favor, no se olvide, llámeme por WhatsApp. Y ahí está ella. Hermana Mirielis, Jesús es el Cristo. Buenas noches. Hermana Mirielis, ¿nos escuchas? Creo que el audio quizás llega un poco tarde. Le está diciendo que reconectando la llamada. Sí, sí. Bien, hermanos. Vamos a escuchar entonces. Tenemos en sala a la hermana. Hermana Miriam, ¿regresó? Tenemos a la hermana, a la amiga Patricia. Amiga Patricia está en Perú. Ella fue invitada esta noche por el hermano Erwin, que está en México, Chihuahua. Amiga Patricia, buenas noches. Jesús es el Cristo. Nos gustaría escuchar de usted qué pudo comprender esta noche del mensaje que ha escuchado. Adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, lo que puedo entender es acerca de cómo es el Evangelio de Cristo, ¿no? Lo que más tocó mi corazón fue en que en realidad es verdad, solamente los que son hijos de Dios pueden escuchar el llamado del pastor, de su Padre, Cristo Jesús, para poder seguirle. Y aquel que no sigue sus mandamientos, entonces, ¿cómo puede llamarse cristiano? Es verdad, muchas veces justo estuve compartiendo con un hermano en Cristo también hace poco y él me dijo algo que me dejó pensativa. Él me dijo, muchas veces nosotros hemos creído en el Evangelio porque lo hemos escuchado, pero
sabemos y tenemos conocimiento de la palabra, pero no somos hacedores, no lo practicamos. No es que no conozcamos, porque muchos de nosotros incluso tenemos años en el cristianismo, vivimos una vida, te podría decir, religiosa, ¿no? Porque en realidad no hacemos lo que Jesús nos pide que hagamos, ¿no? Y sobre todo hoy en día como está a nivel mundial, ¿no? El primer mandato es ir y hacer discípulos, el poder evangelizar, el poder hablarle a otras personas de las buenas nuevas de Dios, de las buenas nuevas de Jesús, que es la palabra de Dios, ¿no? La gente ahorita está muy sentida, ¿no? Por todas las cosas, por la pandemia, por toda la situación que estamos viviendo, y quiere escuchar, ¿no? Una palabra de esperanza, una palabra de vida que ellos necesitan en estos momentos. Pero nosotros muchas veces nos estamos ocupando solamente de nuestras vivencias, de nuestras ocupaciones, y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es el poder difundir, hablar de la palabra de Dios a toda criatura. Eso es todo, hermano. Gracias, hermana, amiga Patricia desde Perú, está en Lima. Ella ha aceptado la invitación y está aquí conectada con nosotros. Hermana Patricia, es importante poder precisar que, y en reiteradas oportunidades, el pastor Yeudi de Sama, allá desde República Dominicana, nos los compartía. Si nosotros vemos a los judíos, ellos eran más hacedores y han sido tan hacedores apegados a la Torá, como le dicen ellos, o a las Sagradas Escrituras, más que cualquier otro grupo religioso en el mundo, más que cualquier otro grupo. A tal punto que el judío, el rabino Pablo, mataba, en el capítulo 8, ahí está, de Hechos, mataba a los que enseñaban, a los que creían, a los que predicaban, a los que demostraban por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y guardaban el sábado. Bien lo decía el pastor ahorita, es que diezman, ofrendan, hay cantos, se esfuerzan en hacer 40 días de ayuno, vigilan, hacen todo esto, lo hacen. Entonces, ¿son hacedores? Son hacedores. Hacen mucho. Hacen demasiado. Es que me asombra todo lo que hacíamos en la religión. Todos los viernes teníamos una vigilia. Duramos por 6 meses continuos, todos los viernes una vigilia. Tremendo esfuerzo. ¿Éramos o no éramos hacedores? Pero todo eso se hizo sin la fe precisa. Si yo hubiese estado ahí, era de los que Jesús el Cristo me hubiese dicho sepulcro blanqueado, hipócrita. Si yo hubiese estado ahí, vigilando, diezmando, ofrendando, haciendo todo, y no creía que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo. Deseamos que verdaderamente, por gracia de Dios, el evangelio original de la Biblia sea revelado. Porque si no, no vamos a poder comprenderlo. Hasta que en el capítulo 9 de Hechos no le fue revelado quién era Jesús. Escuche, ya Pablo creía en el Cristo, creía en el Mesías. ¿Pero qué era lo que Pablo no creía? Que Jesús era el Cristo. En el capítulo 7, versículo 31 de Juan, vemos que y muchos de la multitud creían en él. ¿Pero quién era él? En Jesús. Y se decían, cuando el Cristo venga, ¿será que hará más señales que las que éste hace? Pero creían en Jesús, y no eran poquitos, eran muchos. Pero creían en el Mesías, creían en el Cristo, lo estaban esperando. No eran poquitos, eran muchos. De manera que creían en Jesús, pero también creían en el Cristo, lo estaban esperando. Como está la iglesia evangélica llamada cristiana hoy en día. Cree en Jesús, está llena de Jesús hasta no más. Cree en Cristo, está llena de Cristo hasta no más. Pero ¿qué es lo que la iglesia no tiene hoy? Busquemos a Jesús el Cristo en los que hoy se llaman evangélicos cristianos.
en los que se llaman católicos, en los que se llaman mormones, adventistas, testigos de Jehová, busquemos en los que están dentro de estas líneas de pensamiento. Busquemos a Jesús el Cristo. No aparece por ningún lado. Y no le estamos diciendo esto, no digo, perdón, esto, ¿sí? No estoy diciendo esto porque simplemente lo estoy inventando. No he corrido mucho a nivel mundial, pero las redes nos han permitido. Y los que nos antecedieron, como el pastor Cho y un gran equipo, un gran grupo que viajó hacia estos lados, como el pastor Enrique y muchos otros consiervos, entre algunos, por nombrar algunos, como han corrido. Pero ellos pudieron de primera línea estar en todos los 5 continentes, varios pastores, ¿no? Yo nombro a 2 pastores de los cuales he estado muy cerca de ellos y en su momento me han ayudado, me ayudaron mucho. Y evidenciaban esto. A todas las naciones donde llegaron, ¿qué era lo que se encontraban? Pastores llenos de títulos, de teología, iglesias a todo dar. Aquí se le dice así, a todo dar, es con lujos. Había de todo. La iglesia que sueña un pastor, ahí estaba. Pero su contenido era contrario al evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero hablaban de Jesús, creían a Jesús, creían a Cristo. Pero ¿qué era lo que no creían? Que Jesús es el Cristo. Y muchos lo creyeron, otros no lo creyeron. Pareciera que es lo mismo cuando yo hablo de Jesús, de Cristo, de Jesucristo. Y sé que el tiempo, como alguien dijo una vez, es que si están dispuestos a quedarse ahí unas horas, le entramos. Pero el evangelio original de la Biblia no es Jesús, tampoco es Cristo, ni es Jesucristo. El evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Jesús es la persona que ejecuta, que cumple el oficio del Cristo. Por eso es que Pablo a la recién iglesia de Gálatas, a la recién iglesia de Corintios, 2 citas. ¿Por qué hablo de estas 2 citas? Porque fueron las 2 que tocó el pastor Jerry. Pero si nos vamos a Apocalipsis, vea qué es el mensaje de Dios a las iglesias de Apocalipsis. Restaurar el evangelio. Una sola tocó el hermano, estaban afuera, pero se hacían llamar personas creyentes. Pero Jesús, el Cristo, estaba afuera. ¿Y qué es lo que ocurre hoy? La iglesia está llena de Jesús. Adentro está Jesús. ¿Pero qué Jesús? Preguntemos, hermanos. Le hemos preguntado a los pastores, a los creyentes, a todos, a todo el mundo que nos podemos conseguir. Le preguntamos, ¿quién es Jesús? Y se evidencia la misma respuesta que en capítulo 16 de Mateo, versículo 13 y 14. Evidenció Jesús quién es el Cristo en su época. Pero ¿por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Porque Jesús, cumpliendo el oficio de Cristo, resuelve los únicos 3 problemas que tiene el hombre. El problema del hombre no es falta de esperanza, el problema del hombre no es el COVID, el problema del hombre no es la situación económica, social, política, laboral, familiar, la droga, el homosexualismo, nada de eso es el problema del hombre. El problema del hombre son 3, que esto se resume en una sola: el hombre está sin Dios. Estos 3 problemas, Satanás, el pecado y la separación con Dios, se resumen en que el hombre está sin Dios, pero va a la iglesia. Así está hoy el pueblo que dice llamarse de Dios. Pero estos 3 problemas no lo puede resolver el hombre, ni podrá resolverlo por ayuno, vigilia, 15, 30, 50 años en la iglesia. Se muere de viejo en la iglesia y no resuelve este problema, estos 3 problemas. Por eso es que la fe única que el Espíritu Santo viene a revelar es que creamos quién es Jesús. Es que la gente cree en Jesús, pero no cree quién es Jesús. Creen en Jesús, pero no creen que Jesús es el Cristo. Y como hablan de Jesús, pareciera que sí. Como hablan del Cristo, pareciera que creen bien. Hermano, hasta que mis ojos no fueron abiertos, como le pasó a Pablo, como le pasó a Apolo, como le pasó a la iglesia primitiva, yo creía que yo iba bien. Y eso a mí me golpea mucho, pastor Leudy. Creíamos que estábamos bien con la Biblia en la mano y levantando iglesias y haciendo mucho peregrinaje, mucha labor, pero éramos aún levantando, corríamos mar y tierra por conseguir a uno.
Y después de que lo conseguíamos, lo hacíamos doblemente hijo de Satanás, porque no les predicábamos el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y a mí me pasó lo de Apolo. Yo quedé arrodillado y llorando, con mis ojos y mis manos levantadas ahí, llorando y con mis manos levantadas, pidiéndole al Padre que me perdonara. Porque yo no corrí como corrió Apolo, pero siendo diligente, siendo muy diligente, que esto no lo está diciendo ningún hombre, esto lo está diciendo el mismo Espíritu Santo, quien se le atribuye a Lucas, que escribe Hechos. El Espíritu Santo, inspirando a Lucas, le hace escribir que Apolo era muy diligente. ¿Qué es diligente? No era, y dice, era fervoroso, no era un perezoso en la silla de la iglesia. Era un hombre que se movía, pero cuando recibe la revelación del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, ¿qué le ocurrió a este hombre? ¿Por qué tuvieron que animar al que era tan diligente? ¿Por qué tuvieron que decirle, vamos, dale una palmada en la espalda? No, mijo, levántese de ahí. Porque cuántos años es que tal era la influencia del apóstol de Apolo, que lo comparaban. Unos decían yo soy de Apolo y otros yo soy de Pablo. Era tal la influencia, porque era de un nivel similar al de Pablo, por no decir igual. Era similar, porque claro, de Pablo vemos más escrito, vemos más precisa la fe. De Apolo tenemos este contenido aquí y luego lo que habla en Corintios, cuando lo nombra Pablo. Pero el punto es que este hombre tan diligente necesitó que le animaran. ¿Por qué? Porque se le reveló el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos años sin el mensaje? Y haciendo bastante. Era muy diligente este hombre. Que el Padre nos ayude esta noche para que el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, sea firme, preciso, claro en nosotros. Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, deténganse, ya no sigan haciendo lo que están haciendo. Párense, por favor. Y pregunten cuál es el camino. ¿Y qué fue lo que Jesús el Cristo dijo? Yo soy el camino. Pero Jesús, Colosenses 4:11, usted consiguió otro Jesús. Por eso cuando las personas me hablan de Jesús, yo le detengo y le digo, disculpe, pero ¿de qué Jesús me está hablando? ¿Del de Colosenses 4:11 o de Jesús el de Juan 20:31? Y alguien me dijo, alguien de México, perdón, de Perú, una persona que está ahí en uno de los grupos me dijo, es que entonces usted cree que hay dos Jesús, me dijo así. No, le dije, pero lea la cita. Pero dicen que creen, pero aún leyendo no entienden. Sus ojos están cegados por Satanás. Y oramos para que el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos abra el entendimiento, porque es que no es por obra y fuerza de hombre. Oramos por Perú, por México, oramos por República Dominicana, oramos por todas estas naciones, hermanos, consiervos de la evangelización mundial de nuestros días, para que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Y yo agradezco mucho que ustedes estén con nosotros hoy. Gracias a ustedes, hermanos. Y por ahí tenemos también, pues, a unas personas que están en Chihuahua. Hermano Ezequiel me confirma si está ahí con las personas que dijo, me indicó por ahí que iba a un lugar, si está ahí con las personas, si pudieron reunirse y alguna de ellas desea y quiere compartirnos algo, estamos dispuestos aquí para poder escucharles. Sería muy importante para nosotros, hermano Ezequiel. Y por WhatsApp tenemos a la hermana Mirelis. Hermana Mirelis, por favor, confírmeme si está ahí, si nos escucha. Pastor Gilbert. Ok, hermano Ezequiel, vamos con usted porque la hermana Mirielis no nos contesta. Adelante, hermano Ezequiel. Ya va un momentico, hermano Ezequiel, disculpe la molestia que tenemos en línea a la hermana de Cuba. Hermana Mirielis, le escuchamos. Jesús es el Cristo. Adelante. No. Pastor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante, hermana, adelante. Pastor,
Bueno. Escuchan. Continúe, hermana, que sí le escuchamos. Continúe. A ver si se puede, si le podemos escuchar o... Dado muy claro que el evangelio de Dios no es de Dios. Oh. No, hermana Mirielis, no, se le corta mucho, sí. Se le entrecorta demasiado la comunicación. Hermanos, el hermano Ezequiel, adelante, hermano Ezequiel. Gracias y disculpe que le interrumpí. Adelante, mi hermano. Sí, pastor, buenas noches, Maranata, Jesús es el Cristo. No, estamos nada más mi esposa Rosy y yo, pastor, porque nos dieron oportunidad aquí, una vecina de nosotros nos dio oportunidad de entrar aquí a su sala a conectarnos porque nosotros no tenemos internet, pero nada más estamos mi esposa y yo, pastor. Ok. Perfecto, tranquilo, hermano Ezequiel. De todos modos, importante pues que pudieron conectarse hoy. Sabemos que también el internet para ustedes ha estado un poco, estos días, un poco con cierta dificultad. Muy bien. Sí, Pastor Jody, ya le digo a la hermana Mirielis que nos deje una nota de voz, la hermana de Cuba, para poder escucharle, que fue lo que hoy pudo de manera más precisa escuchar, comprender y que su fe sea precisa. Dios le ha estado dando la gracia a esta hermana y está siendo firme su fe cada vez más. La fe de creer que Jesús es el Cristo, porque fe hay bastante en el mundo hoy. Si vemos, hay mucha. Aquí en Venezuela hay mucha fe por todos lados, pero la fe que no está es la fe del Evangelio original de la Biblia. Y esa es la única fe que el Padre da por medio de su Espíritu Santo, que creamos correcta y precisamente que Jesús es el Cristo. La respuesta de Dios para solucionar los tres problemas del hombre. Y si se resuelven esos tres problemas, pues todo está resuelto, ya nada es problema. Bien, hermanos. Claro, nos gustaría escuchar a otras personas también. Alguno de ustedes, si de manera precisa podría compartir, hermana Leti, que está ahí. Hermana Leti, ¿me confirma si me escucha, si puede participar? Ajá. Hola, buenas noches. Hermana Leti, nos gustaría que usted nos compartiera de manera precisa cómo Dios le permite la gracia a usted de poder creer el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Sabemos que es por revelación, esto tiene que ser así, pero nos gustaría escucharle en ese punto, mi hermana Leti, desde allá, desde México. Adelante. Buenas noches a todos, Jesús es el Cristo. Bueno, pues cuando Dios me permite, sabemos que solo hay una revelación y es desde creer que Jesús es el Cristo. Cuando yo empiezo a creer en esta fe, yo me encontraba en una enfermedad y como pues antes en la religión nos enseñaba, ¿no? Que pues creyendo en Jesús, en Cristo, en Jesucristo, pidiéndole, orando o cosas así, yo les pedía a los hermanos que pues que oraran por mí porque pues, me había dado el COVID, ¿no? Y pues ahora a través del tiempo pues me encontré aquí también en la plataforma, empecé a escuchar precisamente el Evangelio original, que Jesús es el Cristo, y pues a través de eso, pues por la revelación del Espíritu Santo, pues empiezo a creer, ya no como me lo enseñaba la religión, sino ahora precisamente de que Jesús es el Cristo. Y pues antes yo aún pues tengo cosas enraizadas pues de la religión, pero pues Dios me está perfeccionando mi fe y pues de esta manera me sigo conectando, sigo entrando al Evangelio y sabemos que el Evangelio no es algo, sino es una persona y este es Jesús, el Cristo, que demostró
ser el Cristo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Y pues así seguimos, bueno, sigo entrando en el evangelio original de la Biblia. Es así como empecé a entender pues esta fe que salva al mundo. Amén. Gracias, hermana Leti, desde México, compartiéndonos este tiempo. Justo cuando el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos alcanza a través, y claro que Él usa a una persona, ¿no? Oramos para que Dios nos permita esta gracia, que la fe de creer que Jesús es el Cristo sea perfeccionada cada vez más en nosotros. Y como leía el pastor Yeudi, Juan 20:31, pero toda la Biblia, se dejó para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y claro que Jesús, quien es el Cristo, Él sigue y puede hacer los milagros porque Él es Dios. Él puede sanar a una persona, levantar a un paralítico a través de cualquiera que crea correctamente el evangelio original de la Biblia. Porque si nosotros creemos que nuestra fe está infundada por los milagros que hicimos, por las actividades que hacíamos, pues no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver a los brujos haciendo milagros, los hechiceros haciendo milagros, y salen sanas las personas de ahí. Por eso hay mucha gente que tiene fe también en ellos. De manera que si su fe está afirmada en el hecho de un milagro, 10 leprosos recibieron el milagro, 10 recibieron el milagro, 9 se fueron con el milagro, pero al final uno solo fue salvo. Los otros 9 también se fueron con el milagro, pero no fueron salvos. De manera que no es el milagro lo que salva. Y no estamos limitando a Dios en esto. Aclaro, para que no se vaya a malinterpretar este punto. No es que estamos diciendo que Dios no echa fuera un demonio. Dios le puede usar, pero podemos echarle fuera el demonio a una persona y esa persona se puede ir libre, supuestamente, del demonio. Pero si no cree que Jesús es el Cristo, entonces, ¿qué demonio salió de esa persona? Por eso es que aún los escogidos van a ser engañados. Pero ¿cuáles son los escogidos? ¿Queremos que son todos? Si no creemos correctamente que Jesús es el Cristo, ¿cómo está nuestra fe? Tiene que ser confirmada nuestra fe. Pero este es el tiempo. Por eso agradezco al Padre que por medio del Espíritu Santo, la hermana Leti se ha mantenido firme ante el pacto de Dios y ha estado entrando y entrando y entrando, escuchando más del evangelio original de la Biblia. Por eso en la introducción compartía con ustedes, en el inicio, perdón, más que una introducción es en el inicio, compartía que los que son de Dios escuchan la voz de Dios. ¿Pero quién es la voz de Dios? Jesús el Cristo es la voz de Dios. La palabra, el verbo se hizo carne. Ese verbo, esa palabra se hizo carne, es una persona y esa persona es Jesús el Cristo. De manera que la voz de Dios, la palabra de Dios es una persona y es Jesús quien es el Cristo. Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano allá en Chihuahua, al hermano Luis, que por favor nos despida en oración por este tiempo y agradecemos mucho. Pero quisiera preguntarle antes de finalizar, hermana Patricia, ¿a usted le gustaría continuar escuchando del evangelio original de la Biblia? Hola, hermano. Sí, estoy escuchando lo que ustedes están hablando, no se preocupe. ¿A usted le gustaría en otro tiempo fuera? Ya pues sabemos que el tiempo, pues ya hoy ya tenemos el tiempo que se planifica para la conferencia, pero en otro momento a usted le gustaría para que nos contactáramos, hiciéramos una agenda y pudiésemos reunirnos en un tiempo donde un poco más de tiempo dedicáramos a escuchar del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Okay. Como yo le dije a Irving, yo pertenezco a otros grupos cristianos y le dije que iba a entrar iba a entrar, pero sea cuando yo pueda, ¿no? Estoy escuchando mientras tanto, muy interesante lo que ustedes están hablando. Si no, puedo entrar cuando yo pueda entrar, hermano. ¿Ya?
Ok, ok, gracias. La hermana Patricia ya en Perú, sí. De hecho, la hermana Rosa, que está aquí en la sala, está en Perú en este momento también. No sé. Buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, hermana Rosa. ¿En qué parte de Perú es que está usted? En Lima, en Barranco. Ah, ok. La amiga Patricia, ¿usted está en qué parte de Lima? Yo estoy en San Juan de Urigancho. Ah, sí, yo sé dónde queda. No está tan lejos. Ok. Bueno, oramos para que Perú también San sea Juan. Oramos para que se encuentren los dignos, los hijos de paz, aquellos a los que Dios les dé la gracia de creer correctamente que Jesús es el Cristo y se pueda salvar Perú, y no solamente Perú, todo el continente americano y los 5 continentes tienen que ser salvos. Aquí en Venezuela, en mi país, hay mucho que hacer porque por las redes pues se hace cuesta arriba por el detalle de conexión, pero esto no es problema para nosotros, es que ya nada es problema. Nuestros 3 problemas, que eran Satanás, el pecado y la separación con Dios, eso fue resuelto. Eso se resumía en que estábamos sin Dios, ya eso se resolvió, ya me encuentro con Dios por medio de la fe correcta, como enseña la Escritura. La vida misma, Dios mismo, en la persona de Jesús, quien ejecutó, quien cumplió el oficio del Cristo, ahora mora en aquel al que él mismo le ha dado la gracia de creer. Y de esta manera, si me encuentro con Dios, ya nada es problema. Tenemos que seguir saliendo. Nos detuvimos porque aún uno de las discípulas pues le dio COVID. Pero seguimos buscando los signos, seguimos. Jesús es el Cristo. Adelante, hermano Luis. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre, por esta oportunidad de estar reunidos en esta plataforma, Padre, conociendo cada vez más el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Te damos gracias, Señor, por este alimento que estamos recibiendo, Señor. Es un alimento sólido para los que hemos creído a través de la fe correcta de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. A través de esta fe, Señor, te damos gracias porque somos herederos de la promesa de ser hechos hijos de Dios. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es un hijo de Dios y es nacido de nuevo. Te damos gracias, Padre eterno, por la hora consumada en la cual tenemos acceso, Señor, únicamente a través del sacrificio perfecto de Jesús el Cristo, por la hora consumada. Te pedimos, Señor, que no quedemos fuera del camino. Perfecciona la obra de tus manos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos en cada país aquí representado. Permítenos a cada uno de nosotros, Señor, los que hemos recibido esta fe, de demostrar a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Esa es la fe que hemos recibido, Señor. Es la fe que tú has provisto para que seamos salvos, para que seamos libres de Satanás, del pecado y de la separación con Dios. Te damos gracias, Señor. Síguenos enseñando desde el más pequeño hasta el mayor de cada uno de nosotros, Señor. Síguenos enseñando tú mismo, Señor. Te presentamos, Señor, a los que han de ser salvos por la fe de creer que Jesús es el Cristo. A la gente que llegará este evangelio precioso, Señor, que Jesús es el Cristo. Permítenos, Señor, sembrar la semilla en la buena tierra. Y que por el testimonio del evangelio nos permitas que ninguno se pierda. Porque sabemos que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y como dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y únicamente creyendo que Jesús es el Cristo tenemos vida. Te damos gracias, Dios, y que tu gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y seamos establecidos en esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Jesús es el Cristo. Maranata. Gracias, Pastor Jeffrey. Saludo, hermano Ezequiel. Allá, gracias a la
a donde está. Saludos, Pastor Gilbert. Saludos a todos, Maranata. Chao, hermana Patricia, hermana Leti, hermana Rosa. Chao, chao, Maranata. Buenas Jesús noches es a el todos. Cristo. Pues, hermanos, Maranata. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. No hay Adiós. otra fe. Amén. Amén. Chao. Feliz noche. Saludo. Bueno, Jesús es el Cristo. Que descansen. Igualmente. Chao. Chao.